tomando una serie, la serie de la fe, porque el Espíritu Santo me está diciendo que demos estos temas. Es una serie local, no estamos dando una serie a nivel como se está manejando en diferentes lugares, sino que es una serie local. Dios me está diciendo vamos a hablar de la fe todo este mes de noviembre, así que hoy voy a enseñarle acerca de la fe del sí y la fe del cómo. Son dos clases de fe. La fe del sí, tuviéramos dinero, hiciéramos aquello. La fe del cómo le hacemos para realizar esto. Así que es una enseñanza que se llama la fe del sí, la fe del cómo. San Juan capítulo 6, versículo 1 al 13, en el nombre de Jesús, vamos a meditar en la palabra de Dios. Recuerde que el cuerpo ya desayunó, ya comió, incluso va a cenar, ¿verdad? Si usted no desayuna, no come y no cena, ¿cómo se va a sentir su cuerpo? Se va a sentir débil. Pero si no come la palabra de Dios, si no disfruta la palabra de Dios, si no se fortalece en la palabra de Dios, ¿cómo va a estar su espíritu? Así que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. San Juan capítulo 6, versículo 1 al 13, dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estando cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, habla nuestro corazón, ministranos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a recibir esta enseñanza, la fe del sí, la fe del cómo. Mucha gente vive en la fe del sí, diciendo: si tuviera $1,000,000 de pesos, diera yo un poco para la obra de Dios. Otros dicen: si tuviera este negocio, apoyaría la construcción. Si viajara a un lugar, cumpliría mi sueño. Si quisiera yo hacer esto, pero no se puede. Mucha gente tiene la fe del sí, pero la fe del sí no te va a llevar donde Dios quiere que vayas. La fe del cómo te va a llevar donde Dios quiere que vayas. Acompáñenme a la introducción. Introducción, dice: la actitud que demostremos ante una circunstancia dada determinará el éxito o el fracaso en la vida, pues la actitud prevé el futuro de una persona. Cuando la actitud se torna negativa, el futuro también es negativo, mientras que cuando la actitud se vuelve positiva, el futuro no puede dejar de ser positivo. Miren que estaban en el desierto donde el Señor estaba con sus discípulos y había llegado una gran multitud. 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. El Señor le pregunta a sus discípulos: ¿cómo les daremos de comer? Y ellos dijeron, pues, uno de los discípulos llamado Felipe dijo: pues 200 denarios no va a bastar para darle de comer a tanta gente. Así que solamente los estaba probando. Dice: el lugar donde el Señor Jesús le dijo que le dieran de comer a más de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y niños, fue nada menos que en el pleno desierto. Eso es meter a presión a los discípulos. Es como si Dios te dijera: hijo, vas a hacer esto, pero si no tengo, con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Moisés estaba orando cuando sacó al pueblo de Egipto y le dijo: oh Dios mío, ayúdanos. Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Él dijo: una vara. Extiende la vara y abre el mar. ¿Qué significa eso?
que con lo poco Dios puede hacer mucho. Amén. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos pocas sillas, tenemos un pequeño templo. Pues con eso pequeño, comiénzalo, porque multitudes vendrán en el nombre de Jesús. Amén. Estaban en el desierto y el Señor les dijo que les dieran de comer a la gente. Pero vamos a ver el punto número 1. La fe del sí, la fe de Felipe. Fue en ese entonces que Felipe se acercó a Jesús con la fe del sí. Y le dijo, si hubiera 200 denarios para comprar pan. Es decir, él dijo que si hubiera 200 denarios podría darse de comer a tanta gente. Pero ¿qué es 200 denarios? Aquí lo tengo encerrado. Equivale a el sueldo de 8 meses. Darle de comer a una multitud. Pero ¿qué sería eso? Sería muy poco. Dice, él dio lugar al pensamiento de que aunque hubiese esa suma de dinero, no había manera de ir de compras y comprar semejante cantidad de pan. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Vamos a leer la Biblia. Acompáñenme en San Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hace una pregunta, ¿verdad? El versículo 6. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Así que Felipe utilizó la fe de, si tuviéramos 200 denarios, no bastaría para darle de comer a tantos. Felipe pensó que con 200 denarios, que equivale al sueldo de 8 meses, algo se podía hacer. Sin embargo, ante la remota posibilidad, se dio por vencido y ya nada se podía esperar, nada de él. Amén. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que usemos nuestra fe. Pero no la fe del sí se pudiera con este poquito, sino que la fe del cómo lo podemos lograr, Dios mío. Un ejemplo, ¿cómo podemos hacer que esta iglesia crezca? ¿Cómo podemos hacer que la mano de Dios se mueva? ¿Cómo podemos hacer que su negocio florezca? Usted podrá decir, si tuviera 200 pesos, pudiera hacer esto. Si tuviera 2 millones de pesos, diera 1 millón de pesos a la obra de Dios. Así que usted puede decir, si tuviera esto, si hiciera aquello. Pero el sí solamente es solamente una fe pequeña. Seguimos. La fe del cómo es la fe de Andrés. Vamos a ver cómo Andrés buscó solucionar un problema, porque el Señor dijo, ¿cómo le daremos de comer a tanta multitud? Felipe respondió, pero 200 denarios no bastaría para dar de comer a tantos. Pero la fe de Andrés nos va a ayudar en este momento. Dice, por otro lado, Andrés no pensó que alimentar a los 5,000 fuera imposible, sino en qué manera se podía solucionar el tema. Es decir, con la fe del cómo, pensó en cómo podía llevar a cabo lo que Jesús había ordenado. El Señor ordenó diciéndole, ustedes denles de comer. ¿Cómo le darían de comer? ¿Cómo le darían de comer a tantos si no había? Pero apareció Andrés. Andrés pensó en cómo se podía solucionar el problema. Veamos con qué contamos, decía Andrés. Dejemos que Jesús bendiga lo que nos han traído, 5 panes y 2 peces. Confiemos que sucederá algo milagroso. Es decir, Andrés especificó la solución del problema con la fe del cómo. Había 5 panes y 2 peces. Andrés dijo, con esto lo pondremos en las manos del maestro. Son 5 panes y 2 peces, pero con la fe del cómo vamos a solucionar el problema. La fe del sí era de que si tuviera 200 denarios podríamos comprar pan, pero no bastaría para tantos. Pero la fe de Andrés es, ¿cómo podemos solucionar este problema? 5 panes y 2 peces, se lo ponemos en la mano del maestro y el maestro puede hacer el milagro. Amén. Son 2 actitudes diferentes. La actitud de Felipe es, no hay dinero para darle de comer a tantos. La actitud de Andrés es, por lo menos tenemos 5 panes y 2 peces y el maestro puede hacer un milagro. El maestro puede multiplicarlo. El maestro puede hacer algo impresionante. ¿Ven? Son 2 actitudes diferentes. Es como si le preguntara a usted, hermano, ¿cree usted que Dios le va a ayudar en este problema que está pasando? Usted podría decir, yo siento que sí, pero si tuviera dinero. Pero si viajara para allá.
Pero si usted dice, yo creo que sí me va a ayudar porque el Señor me va a dar las herramientas, entonces ya cambiaría la actitud. Amén, hermanos. Repentinamente logró buscar 5 panes y 2 peces. Se lo entregó a Jesús y creyó que algo milagroso iba a suceder. El milagro ocurrió y todos comieron hasta satisfacerse completamente, a tal punto que lo que sobró se guardó en 12 canastas. Paz de Cristo, hermanos. Así que la fe del sí nos puede llevar a hacer algo pequeño, pero la fe del cómo nos lleva a hacer algo grande con la ayuda de Dios. Pero humanamente hablando, usted podrá decir, ¿cómo puede ser que esta iglesia tenga momentum? ¿Cómo puede ser que esta misión se levante? ¿Cómo puede hacer que la iglesia florezca? Con la ayuda de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Esta noche nos vamos a presentar ante Dios como esos 5 panes y 2 peces para que Él lo multiplique. Levante su mano derecha. Diga conmigo, Señor Jesús, aquí estoy. Me presento como esos 5 panes y 2 peces para que los multipliques en el nombre de Jesús. Amén. Denle fuertes palmas al Rey. Gloria a Dios. Seguimos. Ahora vamos a analizar este caso. Porque usted podrá decir, pero yo puedo entender que Felipe tenía buenas intenciones. Tenía buenas intenciones para que con 200 denarios por lo menos se le diera un poquito de comida, algo. Sí, pero Andrés tenía la fe del cómo solucionar el problema, cómo darle de comer a 5,000 personas, cómo poder cumplir la voluntad del maestro. Vamos a analizar. Eran los mismos discípulos, paz de Cristo. Eran los mismos discípulos, el mismo desierto, la misma circunstancia, pero Felipe pensó en suplir la necesidad de alimentos con la fe del sí, si hubieran 200 denarios. Paz de Cristo. Vamos a poner atención, por favor, porque es muy importante entender de que si tuviera esto, pudiera lograr aquello, pero esa fe no nos va a llevar a donde Dios quiere llevarnos. La fe del sí es diferente a la fe del cómo. ¿Por qué? Porque si hubieran 200 denarios, pues mientras que Andrés pensó en la fe del cómo llegar a resolver el dilema y no se dio por vencido. Felipe dijo, si tuviéramos 200 denarios, pues podríamos darle un poquito. Pero Andrés dijo, ¿cómo lo soluciono? Andrés estaba ahí medio inquieto como Judith. Estaba ahí inquieto diciendo, ¿cómo le hacemos? El maestro dijo, denles de comer. ¿Cómo? Ah, que hay un muchacho. ¿Qué traes ahí? Hay 5 panes y 2 peces. Con esto vamos a tomarlo, se lo llevamos al maestro y sabemos que en las manos de Jesús se puede multiplicar. Así que Felipe pensó, si tuviéramos 200 denarios. Pero Andrés dijo, ¿cómo lo solucionamos? Padre Cristo, hermanos. Ese es el detalle, como decían por ahí. Así que mis amados hermanos, con la fe del cómo podemos lograr cumplir la voluntad de Dios. Vamos a poner orden, a ver, niños, siéntense. Dice, al final la actitud los llevó a experimentar cosas totalmente diferentes. Usted puede analizar cómo Felipe pensaba, ¿verdad? Felipe decía, si tuviéramos estas monedas. Pero Andrés dijo, ¿cómo le hago? Hasta que encontró un lunch de 5 panes y 2 peces. Con eso se pudo solucionar los problemas. Dice esto, hoy mucha gente tiene un sueño y dice, si tan solo pudiera tener una familia feliz, si tuviera el dinero para comprarme esa ropa, si tuviera esa empresa o ese negocio, pudiera apoyar la obra de Dios. Mucha gente tiene esa fe. Si tuviera esto, si tuviera que, si pudiera, eso solamente es una fe pequeña, es una ilusión. Amén. Vamos a seguir. Esto no es un sueño, sino una ilusión. La ilusión la puede tener cualquier persona que está sentada en el parque. La gente sueña diciendo, si tan solo pudiera hacer aquello, si tan solo tuviera dinero en el banco, pudiera apoyar la obra de Dios. Si tan solo pusiera ese negocio, sé que voy a tener más entradas económicas. Pero es una fe muy pequeña. Debemos pensar, ¿cómo puedo tener una iglesia grande? ¿Cómo puedo hacer que la obra de Dios crezca, florezca? ¿Cómo hago para que mi célula crezca? ¿Cómo hago para tener un ministerio? ¿Cómo le hago? Esa fe le pone rieles para que nosotros como tren nos dirijamos a cumplir la voluntad de Dios. Padre Cristo, hermanos.
No sé si estamos entendiendo el concepto. Amén. Amén. ¿Cómo puedo alcanzar el éxito en mi negocio? Pues hay que pensar cómo, Señor, cómo, dame una idea, y ¡plin! Se prende el foco y Dios nos da ideas creativas. Amén. Ahora, ¿cómo puedo comprarme esa ropa? Porque hay mucha gente que está ahí en el parque pensando, si tan solo tuviera ese billetote de 500, me comprara ese pantalón de 300, me sobrara 200 para una camisa. Están solo en una ilusión. Pero si usted dice, ¿cómo le hago para comprarme esa camisa? Ya sé, voy a hacer esto y aquello. Y entonces usted se mueve. Paz de Cristo. Quiero que entienda la fe de Felipe y la fe de Andrés. Felipe dijo, si tan solo tuviera 200 denarios, le diéramos aunque sea un pedacito de pan a todos, pero es insuficiente. Y ahí se quedó una ilusión, un pensamiento, un deseo, pero no cumplido. Pero Andrés dijo, ¿cómo le hacemos? El maestro dice, debe de comer a toda esta gente. ¿Cómo? Se rascaba la cabeza, pensaba, pero se movió hasta que encontró un muchacho, que no dice la Biblia su nombre, encontró 5 panes y 2 peces y se los trajo al maestro. Quiero que entienda lo que Dios nos está enseñando en esta noche. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo va a crecer la iglesia? No sé qué le haga el pastor. No. Tenemos que trabajar en equipo. Amén. La obra de Dios también es nuestra obra. Tenemos que cumplir el sueño de Dios. ¿Cómo puedo tener un ministerio fructífero? ¿Cómo puedo comprarme esta camioneta? Padre Cristo. Amén. Todos los cómo nos llevan a preguntarnos, Señor. Y ahora, y el Señor se mueve en tu vida. La fe del cómo nos hace tener una actitud que nos dirige hacia la solución de los problemas. La fe del sí, si tuviera dinero, hiciera esto. Si tuviera ese negocio, pudiera apoyar. Pero la fe del cómo nos invita a movernos. Paz de Cristo. Amén. En mi vida personal nunca pensé en si pudiera, sino que siempre me he preguntado, ¿cómo podría yo? Paz de Cristo, hermanos. Así que usted podrá decir, si pudiera pasar acá adelante y dar una enseñanza. Pero la fe del ¿cómo le hago para dar una buena enseñanza? Hay que estar preparándose, amén. Hay que estar en preparación. Hay que estar echándole ganas a la vida. Es la fe del cómo la que avanza hacia la realización del cumplimiento de los sueños y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es la fe del cómo, se lo vuelvo a repetir, la que avanza. Amén, hermanos. Tenemos que avanzar. Dios no quiere solamente bendecirnos, sino que quiere que nosotros seamos bendición para otros. Dios no quiere que nos estanquemos. Dios quiere que nos levantemos y que cumplamos su voluntad. Mire, en este cuadro de la Biblia que dice que el Señor alimentó a más de 5,000 personas, los discípulos fueron los protagonistas del cumplimiento de la voluntad de Dios. Allá afuera hay bastante gente que tiene hambre de la palabra. ¿Cómo van a venir ellos acá? Tenemos que ir nosotros, llevarle la palabra, y yo sé que Dios los va a traer. Yo sé que Dios va a transformar sus corazones. Seguimos. Ahora, para terminar, porque es una enseñanza corta, sencilla, esperando que usted pueda recibir la revelación, porque la fe del sí es diferente a la fe del cómo. Amén, hermanos. Ahora, vivamos avanzando en la fe del cómo, preguntándole a Dios, ¿cómo puedo ser un mejor siervo? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo, los que están casados? ¿Cómo puedo ser mejor hijo de Dios? ¿Cómo puedo tener mejor trabajo o ser un mejor trabajador? ¿Cómo puedo ser mejor emprendedor? Mejor en todo. ¿Sabe cómo? Usando la fe del cómo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo, Padre? ¿Cómo vamos a construir el templo de Bloc? Señor, ¿cómo vamos a ganar más almas para Cristo? Señor, ¿cómo le hacemos para que las células florezcan? Señor, ¿cómo le hago para que mi hermano se contagie con la visión? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? El cómo nos invita a que Dios nos revele, nos dé posibilidades, nos dé ideas, amén. No nos estanca. Yo sé que este año ya está a punto de acabarse y no podemos decir, bueno, somos 20, 30 y estamos contentos. Tenemos que avanzar, tenemos que tener ese deseo de que la obra de Dios vaya creciendo, porque ¿cuánta gente se va al infierno todos los días? Dígame usted. Mueren 2 personas cada 20 o 30 segundos. Mueren todo el mundo. 2 personas, imagínense. ¿Y cuántas personas nacen también al día? También nacen 2 personas cada 20 segundos al día. Así que tanto gente nace como gente muere. Tenemos
que ser la iglesia de que haga la diferencia en este mundo. No podemos dejar que este frío nos congele y quedarnos encerrados en cuatro paredes. ¿Cómo podemos hacerlo? Con la fe en el cómo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo le hacemos, Padre? ¿Cómo vamos a ganar almas? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a impactar, Señor? ¿Cómo podemos ser una iglesia que sea un instrumento en tus manos? ¿Cómo? Dios nos va a revelar más ayuno, más oración. Hay que salir a evangelizar, hay que repartir folletos, hay que hacer un programa de evangelismo, hay que hacer campañas, hay que movernos en la voluntad de Dios. El futuro pertenece a aquellos que no dejan de pensar en cómo alcanzar sus sueños para convertirlos en realidad. Amén. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que todos se salven, amén. El sueño de Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo vamos a cumplir el sueño de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir la misión de Dios? El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Amén. ¿Cómo lo podemos lograr? Tenemos que capacitarnos, tenemos que ser mejores evangelizadores. ¿Cómo podemos evangelizar, hermanos? Pues podemos comenzar con nuestro testimonio, podemos comenzar con un texto bíblico. Mi suegro no sabe leer, pero ese hombrecito llega a diferentes lugares, tiene 80 y tantos años y les dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dice a la gente, ¿usted cree? Sí, pero usted dice que cree, pero no ha cambiado. El creer, no solamente creo, no, el diablo también cree. Usted debe de creer, pero tiene que hacer. Cree, pero también hace que su vida sea diferente, hace que su vida sea nueva por la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, tenemos que capacitarnos, tenemos que echarle ganas, porque somos una iglesia nueva que está aquí en este lugar en formación, pero no nos vamos a conformar con si somos 20, pues estamos ahí contentos. No. ¿Cómo le hacemos para hacer 200? ¿Cómo le hacemos para construir un templo más grande? ¿Cómo le hacemos para conquistar a los vecinos para Cristo? ¿Cómo le hacemos para impactar nuestra ciudad con el Evangelio de Jesús? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa revelación. Así que en esta noche espero que esta pequeña enseñanza titulada La fe del sí, la fe del cómo, nos invite a echarle más ganas al camino de Dios. Amén. Porque no debemos de estancarnos. Recuerden que el que se estanca es como el agua. Si se estanca, ¿qué pasa? Se apesta, ¿verdad? No debemos de estancarnos. Debemos dejar que Dios derrame su río, y el río no se detiene, siempre está en movimiento. ¿Cuántos dan una palmas a Cristo por la bendita palabra de Dios? Bendiciones.